Ya. Traten de estar atentos a la clase porque después del seminario, evidentemente de la clase, ¿no? Para que participen en la pregunta, ¿no? Que el doctor les ha pasado, ¿no? Ya. Y eso lo vamos a poder pasar acá, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora, bueno, las neumonías se clasifican solo en dos: neumonía de la comunidad y neumonía intrahospitalaria o nosocomial, que se llama. Incluye las clínicas, incluye los lugares estos de reposo para enfermos crónicos, etcétera, ¿no? Aquí no vamos a tratar aspectos tanto de síntomas, signos, porque eso ya lo trataron el siglo anterior, ¿no es cierto? El síndrome de una neumonía, ¿cuál es? El síndrome de condensación exudativa. Y basta que yo diga eso, disculpen que la voz está... Basta que yo diga eso, entonces ustedes ya saben síntomas, signos, a la inspección, palpación, ya, eso ya... O sea, suficiente con que diga síndrome de condensación exudativa, ¿no? A eso que le agregamos para una neumonía, también es silencio, ¿no? Que una neumonía es un síndrome de condensación exudativa más un hemograma patológico, ¿no es cierto? Que puede ser leucocitosis, leucopenia, más imágenes ya llevaron radiología también, ¿no? Una neumonía puede ser una radiopacidad homogénea, puede ser una radiopacidad heterogénea, puede tener broncograma aéreo, puede haber infiltrados alveolares, hay diferentes tipos de... Entonces, de eso no va a tratar la clase, sino va a tratar, eso ya se sabe, va a tratar de, más que todo, cómo se maneja, el tipo de manejo que se le da a una neumonía intrahospitalaria y a las definiciones, sobre todo, de una neumonía intrahospitalaria. Bueno, la definición de una neumonía intrahospitalaria, otra cosa en la introducción, hay mucha diferencia entre una neumonía de la comunidad y una intrahospitalaria, porque tienen que ver los gérmenes. Los gérmenes de un hospital o de una clínica son gérmenes muy agresivos debido a que tienen gran capacidad de resistencia, no es que son lugares donde se han usado muchos antibióticos, entonces son gérmenes muy resistentes, ¿no? Entonces nos enfrentamos frente a una neumonía cuyos gérmenes son realmente agresivos, ¿no? Como neumólogo particularmente no me gusta enfrentarme mucho a una neumonía intrahospitalaria porque se puede decir que es un rival de peso, ¿no? O sea, la mortalidad de hoy ahora van a ver una neumonía, dependiendo de la serie, puede rankear entre 25, 50 hasta 60%, o sea, una mortalidad alta. Los costos son altos, los exámenes son complicados, son muchos exámenes, etcétera. O sea, enfrentarse a una neumonía intrahospitalaria es enfrentarse a una patología severa, seria, ¿no? Que tiene gran mortalidad, que tiene altos costos, ¿no? Entonces, preferible evitarla, ¿no? Y quizás las últimas diapositivas de esta clase son varias cosas como evitar esta enfermedad, ¿no? Cuando uno no quiere enfrentarse a algo muy grave, lo mejor es evitarlo. Entonces, las medidas preventivas para una neumonía intrahospitalaria son importantísimas, ¿no? Y está al final, porque la prevención le coloco al final, después de ya, para que vean lo complicado que puede resultar manejar estas neumonías. Entonces, eso como introducción. La definición, pues, es la aparición de nuevos infiltrados pulmonares que ocurren luego de 48 horas de un ingreso hospitalario, ¿no? Nuevos infiltrados porque puede haber pacientes que tengan infiltrados, cicatrices, secuelas de TB, ¿no? Crónicos, eso no es neumonía intrahospitalaria. Aparición de nuevos infiltrados, ¿no? Entonces, que ocurren luego de 48 horas de ingreso hospitalario. Antes de 48 horas se considera neumonía de la comunidad, ¿no? La neumonía asociada a ventilador, que es una neumonía igualmente asociada a ventilador que aparecen de 48 a 72 horas después de haber intubado al paciente, ¿no? La neumonía asociada a ventilador mecánico está dentro de eso, es un tipo de neumonía intrahospitalaria, ¿no? Evidentemente los pacientes que entran a ventilación mecánica, generalmente después de 7 a 10 días, casi el 70%, 60-70% hacen neumonía por ventilador, ¿no?
Es bien alta la frecuencia, porque al intubarse, sobre todo la ventilación mecánica invasiva, al intubarse se rompen las defensas, ¿no? Y generalmente por ahí ya comienzan a infiltrar gérmenes. La siguiente. Hay dos tipos de neumonía intrahospitalaria, el temprano y el tardío. El temprano es hasta 4 días de ingreso hospitalario. De 5 días para adelante es tardío. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque hasta 4 días se espera, entre comillas, se espera o se piensa que todavía el paciente, a pesar de estar dentro del hospital, podría tener algún germen de la calle, o sea, un germen no tan agresivo. Por lo tanto, la neumonía intrahospitalaria temprana es menos agresiva que la tardía, que ya es de 5 días para adelante. Ya la tardía de 5 días para adelante, casi con seguridad, ya son gérmenes contraagresivos del hospital, ¿no? Entonces, como le digo, hay dos tipos de neumonía intrahospitalaria temprano, cuando aparecen en los primeros 4 días de ingreso hospitalario, y está causada por gérmenes que ustedes han visto ayer, que son de la comunidad, ¿no? Neumococo, influenza, atípicos, ¿no? Cuando decimos atípicos, ¿saben que nos referimos generalmente a qué gérmenes? Micoplasma y clamidia, ¿no? A esos 3, que son los más comunes. En realidad son como 50 gérmenes atípicos. Están el espiroquetas, el de la montaña rocallosa, son un montón, pero los más comunes son esos 3, ¿no? Esos 3. ¿Ya? Entonces, miren, el temprano se espera que todavía los gérmenes sean de la calle, ¿no? Se espera. Por lo tanto, dice que son bacterias probablemente sensibles a antibióticos no tan potentes, antibióticos de reducido espectro, y llevan mejor pronóstico, es obvio, ¿no? La siguiente. En cambio, la neumonía tardía es la que se desarrolla de 5 días para adelante. Esta sí ya es causada por patógenos hospitalarios, es más probablemente causada por patógenos MDR, que son multidrogo resistentes, que son resistentes a varios antibióticos, y está asociada con un aumento de la morbi-mortalidad para el paciente. Pues si son gérmenes más agresivos, como les estoy comentando, la mortalidad pues es mucho mayor, ¿no? Estoy viendo dónde sentarme. ¿De quién es esto? Entonces, está claro, ¿no es cierto? La clasificación es simple, sencilla, se ha clasificado evidentemente igual por el pronóstico de que implica una neumonía tardía, que es de peor pronóstico. La siguiente. Bueno, ya les dije que una neumonía es caracterizada por el síndrome de consolidación más la aparición de infiltrados pulmonares. Esos infiltrados a veces puede haber cavitación, puede hacerse un hueco, ¿no? Las neumonías intrahospitalarias con más frecuencia se cavitan, se hacen huecos, ¿no? Son neumonías cavitadas, ¿no? Entonces de ahí, de esa cavitación se puede tomar a través de punción, porque se hace un hueco y hay como un nivel, ¿no? Como un absceso pulmonar, se puede tomar muestras, ¿no? Con aguja, para tratar de tomar muestras para cultivo, ¿no? Y evidentemente también se puede hacer biopsias de la zona de neumonía para confirmar ya diagnósticos. En pocos pacientes se hace eso, ¿no? La siguiente, en la mayoría de ellos lo que se toma es muestras de esputo, como ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, en cuanto a incidencia y prevalencia, la neumonía intrahospitalaria aumenta la estancia de un paciente en promedio de 7 a 9 días, ¿no? Aumenta la estancia hospitalaria, ¿por qué? Porque el paciente en realidad no ingresa por la neumonía, pues ingresa porque se va a operar de un apéndice, de una vesícula, porque por otra razón, y ya estando en el hospital, pues le da la neumonía. Entonces, los días de estancia de la primera patología, por lo cual entra, si le da una neumonía intrahospitalaria, hace de que esos días se prolonguen de 7 a 9 días más, con un costo adicional que es aproximadamente unos 40, estos costos son americanos, ¿no? Unos $40,000 por paciente. Es caro, ¿no? Es una patología que es bien costosa, no solo por los antibióticos que se usan, sino por los exámenes que a veces hay que tomar. Bueno, en promedio, la idea es que las neumonías intrahospitalarias siempre va a haber en todo hospital, por más limpieza, siempre va a haber, pero están en rango entre 5 a 10 casos por 1000 ingresos hospitalarios. Generalmente en hospitales que se cumplen mucho con las medidas preventivas estará alrededor de 5, ¿no?
nosotros sobrepasamos esto, ¿no? Supongo que debemos estar entre 15, 20 o 25, ¿no? O más o menos. Porque evidentemente acá, por diferentes razones que no es el momento de discutir, no hay cumplimiento de las medidas de prevención, ¿no? Que ahora vamos a ver. Bueno, el paciente en ventilación mecánica sí aumenta muchísimo, el ventilador mecánico, ya les expliqué, aumenta muchísimo más la incidencia de la neumonía. Y mira, ocurre entre cerca hasta un 30% de todos los pacientes que están intubados, ¿no? Para la ventilación mecánica. NAP es neumonía asociada a ventilador mecánico. ¿La siguen? Ahora, en cuanto a la patogenia y la etiología, lo característico, igual que en neumonía de la comunidad, es que primero se coloniza la orofaringe, ¿no? Y de ahí ya los gérmenes bajan, ¿no? Ese es el más frecuente, no es el único, pero es el más frecuente, ¿no? Entonces, estos gérmenes que han colonizado primero la orofaringe, rapidito y en cualquier momento ya tienden a bajar por diferentes circunstancias que vamos a ver, ¿no? Entonces, colonizan las secreciones bronquiales y ya de una vez que hay una bronquitis purulenta, la neumonía es un solo paso nomás, ¿no? Esta es un vecino nomás. Ahora, hay también otra situación de aspiración de secreciones contaminadas, que también el paciente puede aspirarlas. Ahora vamos a ver unos cuadritos. La siguiente. Miren, esta es una forma más o menos sencilla en donde hay colonización de orofaringe, o sea, los gérmenes en orofaringe, y de ahí incluso hay del estómago también pueden pasar de la orofaringe, se van deglutiendo al estómago, y en el estómago sucede algo que no quiero que se olvide. El estómago, como tiene gran acidez, mata a la mayoría de gérmenes, pero muchos de estos pacientes, incluso pacientes no hospitalizados, y ustedes verán en sus casas que muchos toman ahora antiácidos para la gastritis, ¿no? Antiácidos, inhibidores de bomba, el famoso omeprazol, la ranitidina. ¿Qué hace eso? Eso baja el pH. Y al bajar el pH, hay gérmenes que pueden subsistir en ese pH bajo. Entonces tengan mucho cuidado con el uso. Se usa cuando se necesita, pero no hay que hacer sobreabuso de estos inhibidores de bomba, de estos productos que bajan el pH del estómago, porque si no, sobre todo en pacientes hospitalizados, ese puede ser un desarrollo de gérmenes, y de ahí por reflujo pueden pasar los gérmenes, ¿no? a la vía aérea, ¿no? Entonces, hay aerosoles contaminados. ¿A qué se refiere aerosoles contaminados? Por ejemplo, esos equipos para nebulizar que se pueden contaminar, los humidificadores que pueden estar contaminados, etcétera, ¿no? Evidentemente muchos de estos pacientes podrían tener defensas pulmonares bajas, un paciente con fibrosis, un paciente diabético, etcétera, y entonces los gérmenes, como se dice, pegan más, ¿no? O sea, es difícil ya eliminar a esos gérmenes. La aspiración de aspirado gástrico también a la vía aérea, que ya comenté, y después también hay otras circunstancias como la bacteriemia o la translocación. ¿Qué cosa es la bacteriemia? Por ejemplo, usted tiene un accidente de tránsito, tiene una artritis, una fractura, una artritis séptica. De ahí podría pasar por bacteriemia y llegar al pulmón y hacer una neumonía. Eso es por bacteriemia. Cualquier foco infeccioso importante pudiera ser bacteriemia y llegar el germen por la sangre. Es otra forma aparte de la orofaringe, ¿no? Translocación, ¿qué cosa es? Las bacterias del colon, que normalmente están en el colon, cuando este colon está séptico o agredido por otras circunstancias, traslocan, pasan el colon y pasan a la sangre y pueden llegar hasta pulmón y hacer neumonía, ¿no? Son otras formas como los gérmenes pueden llegar, pero no se olviden que la más común es a través de colonización orofaringe. Bueno, finalmente, en diferentes formas pudieran ocasionar neumonía. La siguiente es una diapositiva casi de lo mismo, pero un poquito más, ¿no? En donde igual hay una colonización aerodigestiva, por la orofaringe, parte vía aérea alta, y digestiva del estómago, ¿no? ¿Por qué? Por factores del huésped, por dispositivos, sondas nasogástricas. Aquí está la medicación que baja el pH, ¿no? Que baja el pH y hace de que baje los antiácidos, todo eso, y ahí se pueden proliferar gérmenes, ¿no? Terapias antibióticas previas que también pueden hacer de que haya esta colonización aerodigestiva, de ahí se aspiran los gérmenes a la vía aérea y a los pulmones. Ahí está el agua contaminada, que puede ser de los humidificadores, de los nebulizadores, soluciones medicamentosas que pudieran estar contaminadas a la hora que también se nebulizan,
equipos de diferente terapia respiratoria, corrugados, etcétera, que se pueden contaminar, y entonces, tanto ya sea por aspiración o por contaminación, se contamina la vía aérea y de ahí hasta un paso pues la neumonía, ¿no? Que si se complica puede haber, si se necrosa el tejido puede haber un absceso pulmonar, ¿no? Entonces, ahora, dice, otra forma de que un germen llegue, por ejemplo, y provoque infección bronquial o provoque neumonía, dice, infección transtorácica. La infección transtorácica puede venir de fuera o de dentro. De fuera, como un accidente de tránsito que están de moda, se fractura costillas, la piel se infecta, todo, y la infección pasa de la piel al espacio pleural y del espacio pleural a los pulmones, ¿no? Entonces puede haber otra forma de que del mediastino de adentro pase para los pulmones. Es común la gente que se quiere suicidar, se toma ácido, lejía, que se perfora el esófago y da una mediastinitis, eso se infecta y la infección pasa a pulmón, ¿no es cierto? De dentro para afuera o de fuera para adentro puede haber también, son otras formas de que las infecciones puedan llegar en pacientes hospitalizados, puedan llegar a los pulmones, ¿no? Bacteriemia ya lo comentamos, la translocación ya lo dijimos, aspiración gastrointestinal ya comentamos, ¿no? Esto ya también hemos comentado. Bueno, la siguiente. Ahora, dice otros mecanismos, todo esto ya hemos comentado, de estructuras contiguas, cercanas, y hemos comentado de mediastino, de fuera, desde diafragma de hígado también, abscesos hepáticos pueden pasar a ameba, por ejemplo. La amebiasis que provoca abscesos hepáticos es común que pueda haber neumonía en la base, ¿no? Por ejemplo, es una de las comunes, ¿no? Patógenos que varían, los patógenos van a variar de acuerdo a diferentes lugares. Por ejemplo, los patógenos más agresivos de un hospital, ¿dónde están? Donde se usa más antibióticos. ¿Dónde se usan más antibióticos? En UCI, en unidad de quemados y en algunas salas de cirugía. Esos son los sitios donde más antibióticos. Por lo tanto, es donde están los gérmenes más agresivos, ¿no? Entonces, si dentro de un mismo hospital puede variar la flora bacteriana de determinados gérmenes, más aún pueden variar de una ciudad a otra y de un país a otro. Entonces eso lo tienen que tener bien en claro, ¿no? Los gérmenes aquí varían mucho, inclusive dentro de un mismo hospital, dependiendo de la sala van a variar los gérmenes, ¿ya? Ahora, eso es de acuerdo al germen, pero también los patógenos pueden variar de acuerdo a la población de estudio. Por ejemplo, a los viejitos, determinado germen, a los diabéticos, determinado germen, a los alcohólicos, determinado germen. A la enfermedad de base, lo que estamos hablando, un diabético, etcétera, un paciente con neoplasia, etcétera, ¿no? Tiempo de exposición de riesgo, el lugar de ingreso es el lugar del hospital donde están, como les dije, ¿no? Entonces, los patógenos van a variar mucho dependiendo del lugar, dependiendo de las defensas del huésped, qué enfermedades tiene el huésped, qué características tiene el huésped. La siguiente. Entonces, como conclusión, las etiologías, o sea, los gérmenes cambian según los países, ciudades, hospitales y hasta dentro de las mismas áreas de un mismo hospital, ¿no? Entonces, la siguiente. Ahora, ¿qué gérmenes son? Evidentemente no se van a aprender todo esto, pero si hablamos de gram negativos, el que no se pueden olvidar a la cabeza es la pseudomonas. Ese es el que nos da más problemas generalmente a nosotros, ¿no? La pseudomonas aeruginosa. Y después de eso, todas las enterobacterias juntas, ¿no? Que son varias, ¿no? Klebsiella, pero básicamente pseudomonas y enterobacterias. El resto, menores porcentajes. La siguiente. Esta es una pseudomonas, toda muy bonita, pero ahora van a ver cómo nos deja los pulmones. Dentro de gram positivos, el que nos da más problemas es Staphylococcus aureus, el meticilino resistente, porque el Staphylococcus aureus, que no es meticilino resistente, muere con amoxicilina, con cualquier antibiótico, pero el meticilino resistente es el que nos da problemas, ¿no? Después el resto de porcentajes son mínimos. O sea que si hablamos de gram positivos, se aprenden Staphylococcus aureus a la cabeza. Y después hay flora de la vía aérea superior, que es muy baja, anaerobios. Los anaerobios siempre el porcentaje sale bajo, pero en todo el mundo estamos de acuerdo cuando hay congresos, todo, que anaerobios debe ser mucho más. Los anaerobios dentro de las neumonías intrahospitalarias deben estar rankeando un 6, 8, 10%. ¿Por qué salen tan bajos? Porque normalmente no se hacen cultivos para anaerobios, son muy caros.
son costosos, normalmente no se hace. Ese es un acápite que hay que hacer acá. Hongos, piensen en hongos sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Los hongos en pacientes con SIDA, en pacientes con cáncer, en pacientes con drogas inmunosupresoras. En pacientes inmunosuprimidos no se olviden de pensar en hongos. Virus, evidentemente el virus que más comúnmente da neumonía es influenza, ¿no? Y sobre todo si el que no está vacunado y si es una ciudad donde hay época de epidemia, invierno, etcétera, hay que pensar en virus como influenza, ¿no? Hay otros virus en niños que también es bien común que dan neumonía, que es el sincitial respiratorio. Bueno, los virus que causan resfrío común son como 200, pero de esos 200 hay un grupo que son más agresivos, ¿no? Que puede ser unos 10, 15 bien agresivos. El más agresivo de todos es influenza, por eso es el único con el que se vacuna. Los otros, por ahí algunos se acercan a influenza y el resto se confía que el sistema inmunológico los elimine, ¿no? Claro que nos dan ciertos estragos, nos dejan 7, 10 días un poco maltrechos, ¿no? Pero bueno. Y acá dice otros patógenos. En ciudades de países de tercer, cuarto y quinto mundo, no se olviden de la TB. La tuberculosis puede llegar a una emergencia como una neumonía en la comunidad y ser una tuberculosis. Sobre todo cuando el hemograma es normal. Los hemogramas normales y los tiempos de enfermedad un poco largos, 3 semanas, 4 semanas, hacen pensar en TB. No es raro que en nuestra sala ingresen pacientes como neumonía, con placa de infiltrado de neumonía, ¿no? Y a los 2-3 días el BK sale positivo. O sea, la presentación neumónica de la TB en países donde hay mucha TB no es rara, ¿no? Entonces, dentro de neumonía de la comunidad tendrían que pensar también en TB, ¿no? Claro que un porcentaje bajo, pero no olvidarse de la TB. La siguiente. Bueno, eso es un estafilococo aureus en microfotografía electrónica. Los factores de riesgo, hay diferentes factores de riesgo. Intubación endotraqueal es uno de los principales. La ventilación mecánica invasiva, que requiere generalmente la intubación endotraqueal, que rompe la zona de defensa y por ahí se meten los gérmenes. La broncoaspiración, que puede ser prevenible, ¿no? Generalmente el reflujo, ¿no? El reflujo gastroesofágico que provoca broncoaspiración. Depresión del sensorio, esto sí es bien común. Al deprimirse el sensorio, ¿qué es lo que sucede? La deglución se altera. Entonces el paciente se aspira. Los gérmenes de la boca, de la faringe, todo van, se aspiran, ¿no? Ahora, es bien común depresión del sensorio, ¿no? Por diferentes patologías, sepsis, tumores, hemorragias cerebrales, etcétera, ¿no? Epilepsia, una serie de circunstancias. Aquí está el uso de antiácidos en forma excesiva, en forma muy crónica, ¿no? Hay pacientes que todo un año están tomando omeprazol, todo un año. ¿Cuánto tiempo toma? Un año tomo omeprazol. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, la presencia de una sonda nasogástrica que por las paredes de la sonda se pueden meter los gérmenes, llegan al estómago y de ahí por reflujo pasar a la vía aérea. La siguiente. Hay otros factores de riesgo, los viejitos, más de 60 años. El EPOC, la enfermedad crónica pulmonar, que tiene defensas locales del pulmón disminuidas, alteraciones de la vía aérea superior que predisponen aspiraciones, ¿no? Sobre todo, bueno, condición de gravedad. Apache es un índice de gravedad que se usa en la unidad de cuidados intensivos que implica compromiso de varios órganos con una serie de puntajes, ¿no? Entonces, mientras el Apache sea con más puntaje, el paciente está más grave y es la posibilidad de que un factor de riesgo alto para hacer neumonía intrahospitalaria. Enfermedades neurológicas, la mayoría de enfermedades neurológicas por aspiración, porque se altera el fenómeno de la deglución, ¿no? Epilepsia, trastorno de conciencia, etc. Nosotros, que estamos ustedes sentados y yo acá, deglutimos y casi ni nos damos cuenta. El fenómeno de la deglución es un fenómeno muy fino que requiere participación de 3 o 4 pares craneales y de 3 o 4 nervios aparte. Entonces es un control muy fino. Cuando se rompe, cuando hay trastorno de estos nervios, pares craneales, se comienza a aspirar desde menos hasta mucho, hasta aspiraciones importantes puede haber, ¿no? Pero estas enfermedades neurológicas, pacientes que convulsionan, se aspiran. Pacientes que tienen DCB, las hemorragias, ¿no? Derrames, hemorragias, se aspiran. Pacientes, cualquier problema que altere la dilución, se va a aspirar y va a traer neumonía, ¿no?
Traumatismo, cirugía, bueno, es obvio, ¿no? La siguiente. Bueno, aspecto principal de la recomendación es siempre, bueno, para todas las patologías decimos que la historia clínica manda, ¿no? Una buena historia clínica manda, nos sirve para un montón de cosas, pero siempre decimos una buena historia clínica, pero nunca nos preocupamos porque esa historia clínica sea buena, ¿no? Las historias clínicas generalmente en las salas de medicina, en EMO, la hace o el interno o el R1, que son los que menos de medicina saben, son los más neófitos, ¿no? Y lamentablemente en muy pocos sitios se corrigen esas historias clínicas, ¿no? Se dejan así ya. Entonces, ahí hay un problema que va a depender evidentemente. Hay salas donde sí se corrigen, pues no, pero son las menos. Bueno, una buena historia clínica nos va a servir para definir la severidad del cuadro, para excluir otros focos de infección. Muchas veces, por ejemplo, nos llaman operaciones de abdomen. Dice, está haciendo fiebre, tiene un poquito de tos, pero a veces pues si no han operado abdomen, a veces hay pseudoabscesos, abscesos retroperitoneales, hay otros focos, ¿no? O como ha estado con sonda vesical, infecciones urinarias, ¿no? Entonces no todo que te llaman es neumonía, ¿no? Hay que ver también la posibilidad de una buena historia clínica te puede excluir otros focos de infección. Bueno, y puede revelar una buena historia clínica otras condiciones que puedan influenciar sobre determinados patógenos, ¿no? Vamos a suponer, si el paciente, mi mamá tiene TB, mi abuelito con TB, ya, pues, ¿no? Una buena historia clínica, unos buenos antecedentes y ya está. La siguiente. Bueno, ustedes saben que ya hemos hablado que en una neumonía la radiografía de tórax es importante y ahora muchos pacientes no nos quedamos solo en radiografía de tórax, que es un método muy útil por el costo-beneficio, pero que evidentemente es un método tecnológico que ya tiene más de 100 años, ¿no? Y lo que usamos generalmente ahora es tomografía, ¿no? Muchas de estas neumonías, no todas, pero muchas van a tomografía para ver si hay complicaciones, para ver si ha tomado la pleura, para ver si se está cavitando, etcétera, para diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, evidentemente los pacientes, después de tomarle su placa, su hemograma, tomamos muestras de esputo. La muestra de esputo puede ser de la tos del esputo del paciente o puede ser a través de procedimientos. Un esputo inducido, donde el paciente, doctor, casi no tengo flema. Entonces le hacemos un esputo inducido. O sea, le inducimos el esputo. Lo nebulizamos con una sustancia un poco irritante para que produzca flema y bote. Esa sustancia irritante generalmente es cloruro de sodio al 3 al 5%, ¿no? Saben que el cloruro de sodio normal fisiológico es al 0.9, casi 1. Entonces lo nebulizamos con 3 al 5, lo irrita un poquito, le produce flema. Ya si eso no es suficiente, no hay flema, le metemos el bronco, pues con el bronco le sacamos, y ahí muestras y mandamos para todo. Entonces ahí vamos desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? Bueno, si el paciente tiene una neumonía muy importante que le ocasiona una insuficiencia respiratoria, bueno, hay que medir la saturación, ¿no? Para ver cómo está el oxígeno. La siguiente. Igualmente, ¿no? Si creemos que es necesario un AGA, si creemos que no solo el oxígeno está afectado, porque si el oxígeno, pensamos que solo el oxígeno está afectado, suficiente con un oxímetro de pulso. Pero si ya queremos ver la parte metabólica o el CO2, el oxímetro de pulso va a ser insuficiente, ¿no? Entonces vamos a tener que sacar unos gases arteriales. Evidentemente muchos de estos pacientes que son viejitos, la mayoría que son pacientes con neoplasia, etcétera, tenemos que pedir una serie de exámenes, ¿no? Bioquímica renal, hepática, porque muchos antibióticos van por esa vía, ¿no? Por vía hepática, por vía renal, porque estos viejitos se deshidratan, hacen insuficiencia prerrenal, etcétera, ¿no? El hemograma y los electrolitos sobre todo, ¿no? Esto evidentemente, mucha de esto también tiene que ver con que al alterarse el riñón o el hígado, el paciente puede comenzar a hacer difusión multiorgánica y finalmente pues puede fallecer. ¿Cómo fallece un paciente con una neumonía en la comunidad severa o con una neumonía intrahospitalaria? Primero hace sepsis, o sea, del foco pulmonar que está localizado, se extiende, ¿no? Hace sepsis. La sepsis comienza a hacer hipotensión, después hacen disfunción multiorgánica, después falla multiorgánica y de ahí se muere. Esa es la secuencia, digamos. La siguiente.
Podemos tomar hemocultivos, porque muchos de ellos hacen bacteriemia, entonces podemos pescar en la sangre, incluso sin que hagan fiebre, incluso sin fiebre. Tomamos generalmente 2 hemocultivos. Si hay derrame pleural, todo derrame ustedes saben que se expulsa. Si hay un derrame pleural, el derrame pleural asociado a una neumonía se llama derrame paraneumónico, ¿no? Y con los días podría volverse un empiema o podría resolverse con el antibiótico, no sabemos. Pero todo derrame se punza, ¿no? Entonces hay que hacer toracocentesis. Bueno, muestras de secreciones de tracto respiratorio, como digo, si al final no podemos, le metemos el broncofibro y le hacemos un aspirado endotraqueal o un lavado bronquiolo alveolar o con cepillo protegido. Generalmente la mayoría de trabajos de investigación son con cepillo protegido. O sea, a través del bronco, entra el bronco y de ahí entra un cepillito que en todo el trayecto tiene como un estuche de plástico, está protegido, y en la puntita, para que no se contamine, tiene como una esponjita de material biodegradable. Entonces no se contamina con nada de la boca, nada, porque los gérmenes quedan en el cartucho largo que protege a todo esto, y en la puntita, en la esponjita. Cuando uno llega a la zona de la neumonía, aprieta y sale la esponjita biodegradable, y recién ahí uno saca el cepillo, toma la muestra y saca. Entonces evita las contaminaciones, ¿no? Esto es lo que más se usa para trabajo de investigación. La siguiente. Bueno, la siguiente. Ya. A ver, entonces aquí dice un algoritmo para iniciar tratamiento. Generalmente el tratamiento de una neumonía intrahospitalaria es un tratamiento empírico. ¿Por qué? Vamos a suponer que al paciente lo han operado en la vesícula y está haciendo fiebre y nos llaman pues, porque ya le han sacado placa. Mira, todo está haciendo neumonía de la intrahospitalaria, de la placa, el hemograma está con 30.000 leucocitos. Ya, es una neumonía, pues hay que tratarlo. Entonces, está bien, tomamos todas las muestras, esputo, si no tiene esputo, lo nebulizamos para un esputo inducido o le hacemos bronco, hemocultivo, todo. Entonces, tomamos las muestras, que eso se toma en la tarde, digamos, y ya empieza antibiótico. O sea, enviadas las muestras, ya empiezan antibióticos. La muestra, el resultado normalmente, en países del primer mundo, están al tercer día, generalmente, de lo que son bacterias, ¿no? Nosotros demoramos un par de días más a veces, pero ellos trabajan con 3 días. O sea, dan el tratamiento empírico, pero a los 3 días reevalúan para ver si el antibiótico que ellos sospechaban, que han dado empíricamente, han acertado. Si no, lo corrigen con el resultado de cultivo, ¿no? Entonces, para el tratamiento empírico de sospecha de neumonía intrahospitalaria, de ventilador, que es lo mismo, en las clínicas, entonces es lo mismo, tengo que ver 2 cosas. Tengo que ver si el inicio es tardío, o sea, más 5 días o más, o si el paciente tiene factores de riesgo para MDR. Si tuviera esto, los antibióticos que se dan son como decir una bomba, son antibióticos de amplio espectro para considerar bacterias multidrogas-resistentes. Pero si no fuera este inicio tardío, si fuera menos de 5 días, y si no, o no tuviera estos factores de riesgo para estos patógenos, entonces el antibiótico es un antibiótico de espectro más reducido, más limitado. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Porque de inicio tardío, con historia clínica, vamos a ver acá cuándo ingresó, eso no hay problema. Pero ¿cuáles son estos factores de riesgo para patógenos MDR? Es lo que vamos a ver ahorita, en la siguiente. Entonces, aquí están factores de riesgo para patógenos MDR, ¿no? Entonces, tratamiento antimicrobiano de cualquier cosa en los últimos 90 días. Hospitalización, bueno, de 5 días o más, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Si tú vives en una área, en una zona de la comunidad donde hay patógenos, por alguna razón, con alta resistencia, también. La siguiente. Presencia de factores de riesgo asociados a cuidado de la salud. Estos son lugares donde tienen pacientes crónicos, con enfermedades crónicas, que lo tienen ahí por meses, ¿no? Entonces, hospitalización por 2 o más veces en los últimos 90 días es un factor también de riesgo. Residencia en asilo o casa de reposo. Tratamiento por infusión domiciliaria, incluyendo antibióticos. En países del primer mundo hay pacientes que requieren solo terapia endovenosa y para eso no lo hospitalizan. Va una enfermera con una ambulancia,
en su turno y va recorriendo por una zona del distrito, por decir así, y hay pacientes que tienen que administrar antibióticos, ¿no? Eso se llama infusión domiciliaria, ¿no? De antibióticos. Diálisis crónica en los últimos 30 días, cuidado de heridas en casa, generalmente las escaras, ¿no? De pacientes postrados. Miembros de la familia que tengan algún patógeno, algún germen resistente, algún niño con una sinusitis, con un patógeno resistente, por ejemplo, y así, ¿no? Algún miembro de la familia con algún patógeno que puede ser resistente. Enfermedad o tratamiento inmunosupresor, cáncer, quimioterapia, etcétera, ¿no? La siguiente, ya. Entonces, esos son factores de riesgo para patógenos MDR. Entonces, si no hubiera esos patógenos resistentes o la hospitalización fuera menos de 5 días, este tratamiento antibiótico de espectro limitado. ¿Cuál es ese? La siguiente. Estos son de espectro limitado. Puedes usar ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera, o puedes usar levofloxacino, que es una quinolona de tercera, o moxifloxacino, que es una quinolona de tercera generación. Ambas se llaman quinolonas respiratorias, porque aparte de los gram negativos cubren bien al estreptococo, que es el germen que causa más neumonía en la comunidad sobre todo. O puedes usar ciprofloxacino, que es una quinolona de segunda generación. O puedes usar ampicilina más surfactant, que es un inhibidor de beta-lactamasa. O puedes usar un ertapenem, que es un carbapenem que no cubre pseudomonas, pero que va muy bien para el resto, ¿no? Entonces, cualquiera de estos, uno de ellos, ¿no? Tratamiento espectro, uno solo, más reducido. Ya, la siguiente. Si el paciente tiene más de 5 días en el hospital, 5 días o más, o factores de riesgo para patógenos, ahí sí tienen que cubrir a 2 gérmenes, a Pseudomonas y a Estafilococo, esos 2 gérmenes que le dije que causaban problemas. El gran negativo que nos daba más problemas a Pseudomonas y el gran positivo Estafilococo. Para Pseudomonas tienen que dar terapia combinada, generalmente una neumonía intrahospitalaria por Pseudomonas, tratamiento combinado. 2, no 1 sino 2, endovenoso, nada de vía oral. Duración de 10 a 14 días, ¿no? Esos son los principios, ¿no? Para Pseudomonas, 2 antibióticos endovenosos de 10 a 14 días. Y tengo que cubrir también al estafilococo, entonces le daré un antibiótico para esto. Son 3 antibióticos, 2 para Pseudomonas y 1 para estafilo. Estoy hablando de terapia empírica, ¿no? O sea, cuando tengo que empezar mi tratamiento. Pues yo no puedo decir, bueno, toman los cultivos y regresan a tal resultado. Cuando regresa ya no está el paciente, ya se murió, ¿no? Porque una neumonía intrahospitalaria sin nada tratamiento en 3 días ya está muerto, ¿no? Eso es una neumonía severa. Entonces yo le tengo que dejar este tratamiento empírico, ¿no? Entonces, todos estos de acá, hasta acá, son antibióticos que te cubren Pseudomonas. Deben ser 12 o 14 más o menos. Escoges 2 y le das 2 juntos, ¿no? A ver, cefalosporina contra Pseudomonas. Puede ser cefepime, que es una cefalosporina de 4ª generación, o puede ser ceftazidima, que es de 3ª. Pueden usar cualquiera de las 2 carbapenem, imipenem o meropenem, ¿no? O como le digo, hay que combinar 2, ¿no? Yo estoy mencionando todo lo que son antibióticos contra Pseudomonas. Pueden usar un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa. Piperacilina con tazobactam. Piperacilina es el antibiótico y el tazobactam es el inhibidor de beta-lactamasa. Pueden usar una ciprofloxacino, que es una quinolona de 2ª generación que va muy bien para Pseudomonas. Pueden usar cualquier aminoglucósido, amikacina el más usado, gentamicina, tobramicina, capreomicina, cualquiera de los aminoglucósidos. Otra fluoroquinolona que puede usar es levofloxacino, que también tiene acción contra Pseudomonas. Y astronam, que tiene casi la misma cobertura que los aminoglucósidos, pero no, casi muy poco daño renal. Ustedes saben que los aminoglucósidos, el problema cuando el paciente tiene problemas renales, ¿no? Hay que corregir dosis, etc. Astronam casi no, muy poco. Entonces, de todos estos ustedes cogen 2, por ejemplo, ¿no? De los más usados, combinamos generalmente ceftazidima con cipro, o combinamos ceftazidima con amica,
¿no? Por decir. Amica con cipro. Piperacilina contra se usa mucho en clínica, pero acá no, porque el CIS casi no tiene escala, ¿no? Podemos usar meropenem con amica, ¿no? Una cosa así, combinamos dos. Y para estafilococo meticilino resistente, el más usado es vancomicina. Pero la vancomicina quema mucho el riñón. O sea, en viejito, en diabético, en pacientes que tienen problemas con riñón, no pueden dar. Y entonces quedan linezolid o teicoplanina, ¿no? Linezolid o teicoplanina, que son muy costosos. Son muy costosos, ¿no? Son muy costosos. Ojo, tratamiento empírico, ¿eh? 2 para pseudomonas, 1 para estafilococo, 3 antibióticos. Ya, la siguiente. O sea que tengo un jato, pero la hora, ¿no? La hora, ¿no? Si hubiera venido abastecida, pero todo, su gaseosa, sus sándwiches. Ya, ahora ya me está pasando, ya estoy total. Regresa. Esa es la primera. Ya, miren esta neumonía. ¿Qué le queda de pulmón al paciente? Este pedacito más. Este paciente lo más probable es que sea muerto. Lo más probable, porque no tiene ya pulmón casi. Claro, acá un poquito y acá. Claro, campanita muy. La siguiente. Miren, acá un poquito, este es neumotórax, es aire. Este es un neumotórax, acá no hay pulmón. Doctor, acá no hay pulmón. Y acá, todo esto es neumonía, está muy seguro, ya fue, ¿no? Como se dice. La siguiente. Miren cómo lo deja el estafilococo, puro hueco, ¿no? Necrosis, puro hueco. Este sí fue, porque este es anatomía patológica, ¿no? Lo han sacado, lo han cortado el pulmón para patología. Y esto nos producen gérmenes microscópicos, ¿no? Uno piensa que son gérmenes microscópicos los que nos ven. La siguiente. Esto no es necesario que lo aprendan, a veces me dicen las dosis, ¿no? Para algunos antibióticos les puede servir, ¿no? Las dosis para los principales antibióticos que hemos mencionado. La siguiente. Igual las dosis por kilo de peso. Para los que hemos mencionado, la siguiente. Ahora, hay algunos antibióticos que están acá, que los he puesto aparte porque no están mencionados. Si sospechamos de aspiración, cuando la aspiración es importante, un paciente que ha convulsionado, un viejito que ha tenido un DCB, entonces damos para anaerobios. ¿Ya? Damos para anaerobios. Entonces, generalmente de diafragma para arriba para anaerobios usáramos Clinda. Y de diafragma para abajo usamos metronidazol. O sea, en neumonía Clinda. En neumonía Clinda. Ahora, puede ser que si es alérgico a Clinda, si la Clinda le da diarrea, no quiere decir que está contraindicado el metronidazol. Se puede usar, pero de preferencia usamos Clinda. No, entonces ahí está Clinda y metronidazol para anaerobios. Si sospechamos en hongos, hay una lista de antifúngicos, ¿no? Itraconazol, todos los azoles, ¿no? Itraconazol, todo. Después el caspofungin, todos los nuevos, o sea, hay una serie de antimicóticos, pero hay que sospecharlos, ¿no? Entonces sospechamos de hongos, paciente inmunosuprimido, todo, igual, cultivamos, ¿no? Cultivos para hongos, todo. Le podemos dar empíricamente, si el cultivo sale negativo, le suspendemos después de 3 días, no hay problema. Si sale positivo, le hicimos, ¿no? Y ahí ya no hay problema. Y si sospechamos en TB, podemos dar terapia anti-TB en algunos casos, ¿no? Si viene un paciente con neumonía, totalmente desnutrido, el papá con neumonía, el papá con TB, el hermano con TB, ¿no? O sea, damos eso y al tercer día vemos, incluso no, para TB ustedes saben que el esputo en 24 horas sale el resultado, no tienen que esperar 3 días, la bacteria sí demora el cultivo, ¿no? Entonces, para TB generalmente el extendido nada más, el directo, el Sid-Nielsen, ¿no? Ya el cultivo demora pues como 2 meses, ¿no? Para TB. Ahora van a tener clases de TB. Los cultivos demoran, son Lowest Jensen o Gawa, demoran 2 meses, pero hay cultivos rápidos, ¿no? De 15 días, cultivos rápidos. Y hay pruebas genéticas también rápidas, ¿no? Que puede ser al día siguiente, puede tener, son caras, ¿no? Acá tenemos el GIN-ESPER y hay otro, el GIN-ESPER
y hay otros. Son dos que tenemos prueba genética. Al día siguiente nos salen Sputnik. Bueno, estas son consideraciones aparte, ¿no? De cuando tenemos posibilidades diferentes. La siguiente. Ya. Entonces ya sospechamos de una neumonía, dimos el antibiótico o sea, pedimos todos los cultivos y dimos el antibiótico. ¿Qué tenemos que regresar? A las 72 horas. ¿Ya? Tenemos que esperar 72 horas acá. A las 72 horas regresamos para reevaluar al paciente. Pero antes pasamos por microbiología para recoger todos los resultados de hemocultivo, de esputo, si le hicieron broncos, si le hicieron esputo. O sea, recogemos para saber cuál es el germen. Desde ya le digo que en las mejores circunstancias el germen en las neumonías se puede obtener en un 50% de casos. En el otro 50% no sale. No sale, así es. Pero hay que hacerlo de todas maneras, ¿no? No es que 100% sale, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un algoritmo que a las 72 horas vamos a ver al paciente con nuestro resultado ya de los cultivos, ¿no? Entonces, va a haber dos posibilidades. Si nuestro paciente dice mejoría clínica, si tiene mejoría clínica o si no tiene mejoría clínica. Uno de los dos, ¿no? A las 72 horas. La siguiente. ¿Qué pasó? A ver, conecten la... Ya. No tiene mejoría clínica a las 72 horas que lo voy a ver, ¿no? Si no tiene mejoría clínica, entonces como yo voy con mi cultivo, tengo dos posibilidades. Si el paciente sigue mal y el cultivo está positivo, o sea, me salió un germen con sensibilidad, me ciño pues al cultivo, quiere decir que el antibiótico que le di empíricamente no acertó y dice, seguía por la prueba de sensibilidad de lo que salió el cultivo, ¿me entienden? ¿No es cierto? ¿No? Entonces ahí no hay problema. Si el paciente está mal, no ha mejorado clínicamente, pero el cultivo es negativo, entonces tengo que investigar otros patógenos, por ejemplo virus que no se cultivan, los atípicos que no se cultivan, ¿no? Entonces tengo que pensar en otras posibilidades, en otros patógenos u otras complicaciones, ¿no? Por ejemplo, un empiema puede ser una complicación, otras complicaciones, u otro sitio de infección, de repente es una escara que es infectado, de repente es una infección urinaria, ¿no? Entonces, por eso el paciente no ha mejorado y los cultivos negativos. La siguiente, si el paciente a las 72 horas ha mejorado, si ha mejorado, y el cultivo salió positivo, quiere decir que yo le acerté al germen. Y entonces puedo seguir con el antibiótico, incluso puedo ir bajando un poco la dosis, ¿no? Por eso desescalonar el antibiótico, ¿no? Pero generalmente acá, en la práctica, le mantenemos el antibiótico, porque si ha mejorado y el cultivo está positivo, quiere decir que le hemos acertado con el antibiótico, ¿no? Y entonces, acá dice 7, 8 días, pero generalmente neumonía intrahospitalaria, 10 días, no menos, ¿ya? No menos, hasta 14 a veces vamos. Si el paciente ha mejorado a las 72 horas, ha mejorado, y el cultivo es negativo, quiere decir que no tiene ninguna bacteria, tenía un virus de repente, o tenía un germen que no se ha sido considerado en los cultivos, ¿no? Entonces considerar detener el antibiótico. Realmente es un virus que también puede dar bronquitis, que también puede dar neumonía, ¿no? Entonces hay posibilidad, ¿no? Considerar posibilidad de tener el antibiótico. Porque si ha mejorado y no tiene bacterias, ha mejorado su sistema inmunológico, ha mejorado. Si el paciente mejora con pan todos los días, ¿no? Esa es una ley que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, este es el algoritmo para evaluar. O sea, tenemos dos cosas en neumonía en la comunidad. Terapia empírica, cuándo dar, qué antibiótico, cómo, y después la reevaluación a las 72 horas, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones de una neumonía intrahospitalaria? Bueno, se puede considerar complicaciones un error diagnóstico, o sea, que tenga otra cosa que no sea neumonía, ¿no? Por ejemplo, un cáncer. Los cánceres se pueden presentar también como neumonías inflamatorias, que pueda ser un lupus, por ejemplo, que dé un proceso inflamatorio, ¿no? Una enfermedad autoinmune, una vasculitis. Entonces, eso se puede considerar como complicación, ¿no? Mientras estamos tratando algo que creemos que es infección, no lo es, y eso sigue avanzando, ¿no?
Alteración de la función cardiopulmonar, que es lo más común. La complicación más frecuente de una neumonía intrahospitalaria es que falle el pulmón por la misma neumonía o que falle el corazón. ¿Por qué tendría que fallar el corazón? Porque la baja de oxígeno, al fallar el pulmón, al órgano que más necesita oxígeno es el corazón. Así que comienzan a fallar, ¿no? Por hipoxemia, etc. Y después procesos sobreimpuestos. Pudiera ser que el paciente tenga una bacteria, pero también sea un paciente con HIV, que tenga un virus. Puede haber, o sea, no se confíen, a veces puede haber dos gérmenes involucrados, un virus y una bacteria. La siguiente. El pronóstico va a depende de las revisiones, pero básicamente va a depender de la función cardiopulmonar subyacente. O sea, ¿qué tanto pulmón puedo tener yo para soportar la agresión de la neumonía? Si yo soy un paciente que ha tenido 2 o 3 veces TB, que estoy lleno de secuelas, que solo estoy respirando casi con un 40%, y encima me da neumonía, me muero, pues no tengo reserva cardiopulmonar. Igual, si tengo insuficiencia cardíaca, coronariopatía, problema cardíaco, ahí sonamos. Entonces todo depende de la reserva cardiopulmonar del paciente y de sus defensas del huésped, ¿no? Y dentro de defensas está la edad, por ejemplo, los viejitos, ¿no? Enfermedades, dentro de defensas están enfermedades subyacentes que pueden matar. Una diabetes descompensada nos puede matar al paciente. Un lupus nos puede matar al paciente. O sea, una enfermedad aparte que sea fatal o casi fatal, ¿no? Entonces, eso es importante. También grandes leucocitosis o leucopenias extremas también son un mal pronóstico, ¿no? La siguiente. Ya, ahora vienen unas 3 diapositivas que es pura prevención, porque como han visto, esta es una neumonía con alta mortalidad, con alto costo, con múltiples exámenes, ¿no? Entonces, lo primerito, educación, y esta no solo para el paciente, sino para el personal técnico, enfermería, todo, o sea, no solo el médico, porque los que más paran con los pacientes, ¿quiénes lo nebulizan? ¿El médico nebuliza? No. ¿Quién lo asea? ¿El médico? No. O sea, los que más paran con los pacientes no son los médicos. El médico pasa visita en 15 minutos y se acabó, ¿no? Cada cama y ya está. Entonces, esta educación es no solo para los residentes médicos, pues, sino personal de enfermería, personal técnico y propio paciente. Vigilancia epidemiológica. En estas áreas donde hay muchos gérmenes resistentes, unidades de cuidados intensivos, quemados, etcétera, todos los meses se plaquea, se hace estudios de qué gérmenes, como se hacen cultivos, qué gérmenes están matando a los pacientes, ¿no? Entonces, qué gérmenes son los que hay por épocas, hay una pseudomonas que está matando, al otro año es una enterobacteria, y así, eso se llama vigilancia epidemiológica. Adecuado número y capacitación del personal de enfermería y fisioterapia. Si ustedes tienen una sala para 30 pacientes, con una sola enfermera ya fueron. No se puede hacer fisioterapia, no se puede nada. Igual con un solo técnico estamos muertos. Entonces esto es importante. Estrategia para evitar la intubación. Por todos los medios hay que evitar, ya cuando no se puede hay que intubarlo, ¿no? Pero por todos los medios hay que evitar intubación. Para evitar intubación, ¿qué necesito? Una sobadita de espalda. No, está pasando un... Evitar intubación, que el paciente, por ejemplo, no se llene de secreciones, ¿no? Hay que aspirarlo, hay que nebulizarlo, hay que hacerle fisioterapia, etcétera, ¿no? Destete en el tiempo adecuado, o sea, destete es destetar, quitar el ventilador lo más rápido posible. Mientras más días con ventilador mecánico, más riesgo de neumonía. Prevención de contagio de persona a persona, y ahí lavado de manos es simple. Lavado de manos no les tengo que decir, pues es importantísimo.